Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la quinta conferencia de Alcemneo. Hoy el tema que nos toca dar es Salud Infantil con Perspectiva de Derecho. Trabajo en red, presentación del libro La Red Sana, que lo va a dar el profesor Dr. Juan Reichenbach. El doctor es doctor en medicina, consultor en pediatría, es profesor titular de la asignatura Sana de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, profesor adjunto de la Cátedra de Pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Universidad Nacional de La Plata, docente de pediatría y demás, y máster en Facultades de Ciencias de Salud de UNICEN y UNER, es asesor de la Escuela de Gobierno en Salud de Florial Ferrara, exdirector nacional de Maternidad e Infancia, y por ahí lo conocemos mucho porque él es autor de 13 libros de especialidad de educación médica, salud pública y ficción. Últimamente nosotros hemos tenido contacto con él, saben que es uno de los principales autores de los libros que Salud en Red, los cuales aparte de ser muy buena bibliografía, sobre todo para pre y posgrado, tiene el plus de que son libros que se distribuyen en forma gratuita a lo largo de todo el país y ahora ya trascienden nuestro país, toda Latinoamérica, con libre acceso y que son muy buenos. Habíamos dicho que habíamos planificado que en esta videoconferencia también vamos a tener comentario del doctor Mario Rovere, pero lamentablemente por problemas laborales de él y de agenda no va a ser posible, pero bueno, eso no quita que vamos a estar muy bien acompañados. Así que bueno, Juan, si querés dar comienzo. Gracias Alejandro, gracias Lidia, y bueno, un abrazo a todos los que aún no conozco demasiado, pero que seguramente coincidimos en muchas de las cosas que hemos hecho a lo largo de nuestras respectivas carreras y que haremos seguramente si el tiempo y el futuro lo permite. Digo, bueno, en principio decir la red sana o decir pediatría en red es de alguna manera algo más que lo que consideramos, y se lo escuché esto, se lo escuché decir a Lidia y lo tomo, digamos, nosotros no tenemos una red institucionalizada, simplemente la red se fue formando con la realidad de los libros, o sea, por esto de las coherencias, de los afectos, de los recuerdos de distintas épocas de nuestra formación de pre y posgrado, fuimos generando, digamos, nodos que se han multiplicado geométricamente en los últimos tiempos, y de alguna manera, casi sin darnos cuenta, en los últimos años hemos generado lo que sería una red editorial que pretende enredarse o tejer con otras redes, este, y por eso, en realidad hoy, lo primero que debo decir es agradecer la participación en vuestro Alcemneo y decirle que celebro esta oportunidad, porque bueno, es una manera más de que nos permite digamos, el online, de comunicarnos a pesar de las distancias. Las distancias en kilómetros, pero no seguramente en objetivos. Si tuviera que iniciar, digamos, la presentación de este libro, les voy a mostrar a distancia uno de ellos, el último, Pediatría en Red 4. Este libro es un libro que junto con la Red Sana son las últimas dos ediciones. Este es de hace 15 días, lo presentamos inicialmente con Alejandro y con Lidia en la Universidad Nacional de Rosario. Y La Red Sana es uno anterior, es un libro más relacionado con el grado. Y lo que quiero decirles es que, como les dijo recién Alejandro, es un libro que está en ebook, dispuesto en los medios sociales para su utilización en forma gratuita. Digo, a ver, ¿qué nos une en principio? ¿Cuál es el eje fundamental de estas ediciones? La salud como derecho. El niño como derecho, como sujeto de derecho. La salud pensando en la comunidad, o sea, la educación, en este caso médica, y del equipo de salud pensando en la comunidad, en el estudiante y en el residente, que son protagonistas y casi iniciales, les diría, de cada una de estas ediciones, y que de alguna manera hacen un poco real esto de las nuevas currículas, las currículas innovadas, de la cual hablaremos en un ratito,
que están relacionados precisamente con la participación de todos los grados, digamos, de lo que sería lo académico, el estudiante, el residente, los distintos especialistas, todo el equipo de salud, todas las disciplinas, porque el otro eje fundamental de esta publicación es la salud integral. O sea, nosotros, allá por el 2013, con Mario Robre, que bueno, dispenso su ausencia porque seguramente está muy ocupado por su agenda, está en un lugar de gestión, y en esos lugares muchas veces nosotros no disponemos de la agenda, sino que es dispuesta por las realidades. Les decía que con Mario Robre yo tuve la suerte de, bueno, convocado por él, tuve la suerte de poder formar parte de, no digo la primera, porque Rosario precisamente es una de las primeras en nuestro país, en uno de los lugares donde la innovación curricular en ciencias de la salud, puntualmente en medicina en este caso, hicieron carne en esa nueva facultad hace año 2013, después hubo una serie de circunstancias políticas que hicieron que Mario se fuera, y yo también, por supuesto, pero de alguna manera en ese lugar las asignaturas no tienen el nombre tradicional de los programas flexendianos, que se basan fundamentalmente en la hegemonía médica, como decía Menéndez, sino fundamentalmente en la visión integral de lo que es el niño, el sujeto de derecho, la perspectiva de género y la equidad. En ese lugar yo tuve la suerte de escribir el programa de UNLAM de la materia sana, salud del niño, niña y adolescente, ese es el acrónimo. Y bueno, a partir de eso, digamos que esa idea caló hondo porque sin duda me favoreció, digamos, en una visión que, si bien tenía, nunca la había ejercitado. Como dijo Alejandro recién, esa idea de sana se multiplicó en algunas academias, en algunas facultades de medicina nuevas, y puntualmente la hemos desarrollado, digamos, en su plenitud en este caso, pues yo como titular de la asignatura sana en la Universidad Nacional de Mar del Plata. También hemos desarrollado un programa de innovación curricular muy parecido en la Universidad Nacional del Centro, en Olavarría, en la cual también soy docente, y en otra también pequeña, pero con una excelente, digamos, eficiencia en esto de la innovación curricular, del aprendizaje basado en problemas, que es la Universidad Nacional de Entre Ríos. Pero bueno, esto como para iniciarlo, digamos, el por qué, digamos, cuando uno analiza alguna producción, que es una producción colectiva, imaginen ustedes que, si bien este es el 13, 14 libro de medicina que yo hago, los últimos 4 o 5 años, desde mejor dicho, 7 años, del 2015 en adelante, salió toda la colección Pediatría en Red del 1 al 4, y sana, literalmente casi un libro por año, que no casualmente es generado por una gran asociatividad y cooperatividad de academias, sociedades científicas, hospitales, centros de atención de salud, de distintos lugares del país y de Latinoamérica, que hacen que entre esos 4 o 5 libros capitalicemos no menos de 1.700 autores. Y esa es la red. Esos son los nodos de esta red que recorren nuestra geografía latinoamericana, que tanta semejanza tiene. Cuando yo analizaba hoy tempranito en qué les podía interesar la presentación de estas obras, creo que el eje fundamental de esto es usarlas, si es que la consideran adecuadas, y participar en la próxima, que es la invitación que está en pie para todo el CEMNEO, con toda su experiencia a lo largo de todo nuestro continente, de nuestra patria grande. Pero digo, bueno, yo voy a hacer algo autobiográfico para intentar explicar el porqué de esta obra. Yo tengo 43, casi 44 años de médico, casi tantos de relación con las academias, o sea, 41 menos, digamos, 43 de participación académica, con también participación en la época de estudiante. Y recuerdo, digamos, mi motivación por medicina. Yo fui un inquieto mochilero, decimos. ¿Se puede decir que es un punto?
un inquieto mochilero en la década de 70 en nuestro país y en algunos países cercanos, y con mis compañeros, ninguno de los cuales fue médico, mis compañeros de mochila, que siempre eran los mismos, veíamos siempre la realidad desde el terreno, veíamos los niños abandonados en la laguna Setúbal en Santa Fe, o los que cruzaban la frontera con Brasil con nosotros en una canoa, o los que estaban literalmente en la calle y rápidamente se adherían a nuestra itinerancia. Obviamente, esa fue una gran motivación para la elección de la, digamos, de la pediatría como eje fundamental para hacer aquello que idealizábamos en los 70, que era imaginar un mejor nivel de vida para toda nuestra población. O sea que la vocación, como seguramente la mayoría de ustedes, por la carrera surge, digamos, de la observación de la realidad. Por otro lado, mi origen, yo provengo de un pueblo muy pequeño, o sea, habité hasta la etapa universitaria un pueblo muy pequeño del sur de la provincia de Buenos Aires, de la Pampa deprimida del Salado, donde el pueblo tenía sus carencias, y yo les diría que tengo la suerte de poder estar aquí con ustedes y de haber publicado y de haber participado de la salud pública y la educación pública, gracias precisamente a ellas, porque no hubiera sido posible, como no lo es posible seguramente para una gama muy extensa de la juventud latinoamericana, que no tiene por ahí la alternativa de adherirse a una escuela de salud pública o a una que sea gratuita, o no tiene la posibilidad de educación gratuita. Yo fui un afortunado, mis padres tenían primaria, trabajé durante la carrera. Tuve 6 años en una facultad prestigiosa en ese momento, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, que estaba atravesada en ese momento, precisamente en la época en la cual yo cursaba, por el periodo más oscuro, el operativo Cóndor, digamos, en todo nuestro continente. Seguramente ustedes lo han padecido en otros lugares de Latinoamérica. Yo cursé la facultad en la época del proceso, en realidad no salí de adentro de sus paredes, y seguramente la concepción en ese momento y años después era que la medicina era la enfermedad, era la morgue, era el preparado histológico, era las simulaciones, que en esa época no tenían un gran desarrollo. Después de ello, siendo un sobreviviente de esa época, gris, ingresé a un hospital de alta complejidad, un hospital de referencia de Latinoamérica en lo que se refiere a la pediatría, que era el Hospital de Niños de la Plata, es el Hospital de Niños de la Plata, donde hice muchos años una residencia intensa, de mucha intensidad, como eran las que hicimos la mayor parte de nosotros, dentro siempre de los muros hospitalarios, viendo las formas terminales de enfermedades evitables, viendo la muerte de lo evitable, viendo los niños más vulnerables de nuestra población y de Latinoamérica, porque es un hospital de derivación de un amplio territorio continental, viendo las formas graves de enfermedades habituales. Y ahí entendí, luego de 6 años de carrera médica y 4 años de residencia, porque fui jefe residente, y 2 años de beca en el Gutiérrez de Buenos Aires, entendí que no había visto jamás en toda mi formación un niño sano. No sabía cómo era un niño sonriendo ni un niño caminando. Era la hegemonía de la enfermedad sobre la salud. Claro que habíamos leído en la década de 50, con el primer ministro de Salud Pública de nuestro país, con Ramón Carrillo, que la medicina no es la enfermedad, es la salud. No lo había vivenciado hasta ese momento. Década del 80, década de la hiperespecialización, yo me negué a la hiperespecialización porque imaginaba ya en ese momento que el niño no era un átomo ni una neurona, no era solamente un átomo, un grupo de átomos, un grupo de neuronas, un hígado enfermo, un pulmón dañado, secuelar de alguna enfermedad inicial. No era una cardiopatía no diagnosticada, era un ser integral que vive en un medio ambiente, tiene un hábitat, tiene una familia, vive debajo de un techo, y eso es la familia, conviva con quien sea que lo cuida o con el cual tiene apego.
que seguramente esos lugares nunca lo habíamos conocido, que cuando prescribíamos en el hospital no conocíamos los lugares en los cuales se supone que ese entorno social y familiar podía ayudarlos en su egreso hospitalario. Fue así que después de muchos años de haber estado en docencia en el hospital y de intentar, digamos, de alguna manera humanizar la atención en esos lugares, comienzo a hacer algo de gestión, que es municipal primero, provincial después, y nacional, y llego a ser director nacional de maternidad e infancia, y ahí advierto en el territorio, lugar por lugar, provincia por provincia, selva por meseta, río por arroyo, que la realidad sanitaria de nuestro país no se dirime en un edificio céntrico de una ciudad populosa, ni en el hospital más complejo, ni en la terapia intensiva más compleja de nuestro hospital, de nuestras ciudades. Todo ello, y lo digo esto, les conté cuasi autobiográficamente mi formación, porque seguramente coincide con algunos de ustedes, muchos de los cuales son más jóvenes, pero que hemos estado desde las grandes universidades argentinas, por lo menos, yo diría sometidos, no creo que me exceda con el término, a una educación basada en la enfermedad, que traspola, digamos, la idea de la enfermedad por la de la salud, que medicaliza a nuestra población, que sponsoriza las grandes academias desde los lugares digamos, de venta o del mercado de venta de los medicamentos más caros, de los métodos complementarios más caros, de los diagnósticos más sofisticados, de los enchufes, y que de alguna manera ha hiperespecializado en una forma de atomización del ser humano. O sea, el niño no, vuelvo a repetir, no es una convulsión febril, no es una neumonía consolidada, una enfermedad fibroquística del páncreas, ni un pie valgo. Es un ser humano que vive en una determinada comunidad, en una determinada vivienda, que tiene o no agua potable o cloacas, que tiene o no un aire respirable, que vive en un conurbano fabril y tiene el mercurio al lado, o vive en una sociedad algo más ruralizada y tiene el órgano fosforado, o vive en una mina y tiene cianuro cerca de sus aguas, o que vive en una gran ciudad y tiene el Paco en la esquina los viernes a la noche si es adolescente, o tiene accidentes automovilísticos, y estoy hablando de alguna manera elípticamente de los temas que abordan esta red de voluntades y de garra de distintos lugares del país, que seguramente es atravesado a lo largo de toda su vida, desde el nacimiento, les diría, en una maternidad sin condiciones obstétricas neonatales, hasta la adolescencia y la vejez, que es traumatizado por distintos factores en distintos momentos de su vida, por accidentes domiciliares, accidentes en la vía pública, por violencia en la esquina, por maltrato, por malnutrición. Entonces entro ahí, en todo eso que no intuíamos cuando internamos un niño con una meningococcemia sin vacunar en una sala del hospital, y no intuíamos el fenómeno integral o global de lo que es atender un niño y una familia. Obviamente, este proceso de deconstrucción, este proceso de reaprendizaje, fue signado por el conocimiento del territorio, el conocimiento de la comunidad, escuchar a los estudiantes. Yo tenía grandes maestros como el doctor Marcos Kuminski, un héroe de la pediatría social latinoamericana, que me decía: Juan, escuchamos a los estudiantes y luego decidimos. O García Sarini, otro humanista, otro maestro humanista, que nos decía: aprendo más en la verdulería de enfrente con la señora y con los estudiantes que con los papers de las revistas más sofisticadas. Claro, aprendo más para la realidad que nos circunda. Muchas veces, y he dado mil ejemplos de eso, nosotros en el hospital, en la época de instructor de residente, o cuando fui jefe de docencia del hospital, veíamos cotidianamente, por la enfermedad diarreica aguda, veíamos deshidratados de la más variada biblioteca, por así decirlo, de alteraciones hidroelectrolíticas y metabólicas. Veíamos deshidratados hipernatrémicos,
y leíamos la deshidratación hipernatrémica por un autor inglés, Finberg, que seguramente ustedes lo habrán leído, un nefrólogo, que en realidad la describía por un accidente en una guardería en la cual habían puesto cloruro de sodio en vez de azúcar en los biberones de los lactantes, y habían tenido unos cuantos con deshidratación hipernatrémica. Nosotros lo veíamos todos los días, en las primeras 24, 48 horas. Teníamos nuestros propios autores que conocían magníficamente y trataban magníficamente la misma, pero no era publicado en ningún lugar. No teníamos voz, digamos, en los grandes lugares de formación o en las grandes revistas, ya sean suecas o inglesas o norteamericanas, que hemos leído a lo largo de toda nuestra carrera, que la hemos usado como bibliografía central. Cuando buscamos en nuestra bibliografía central las enfermedades habituales, el Chagas en el impenetrable, la Yarará en Misiones, el escorpionismo, el dengue si se quiere, las parasitosis de las variantes que quieran, la leishmaniasis, no la encontrábamos, excepto en tratados de medicina tropical. Les quiero decir, de a poco nos fuimos animando a interpretar nuestras propias problemáticas, nuestros propios problemas en salud y nuestras propias soluciones, con gente formada académicamente en buenos lugares y que han adecuado su realidad a los problemas que los circundan. De allí que les diría, si uno tuviera que hacer un paneo, y esto lo veo desde los lugares de decisión central en lo que se refiere a salud materno-infantil, cuando fui director nacional de maternidad e infancia, yo veía que grandes compactos que bajaban de organismos internacionales, financiados por bancos internacionales, no interpretaban la bronquiolitis en distintos lugares del país, en el programa IRAP, por ejemplo, o no interpretaban las anemias carenciales ferroprivas que teníamos en un porcentaje importante de nuestra población y de nuestras madres. Eran compactos que muchas veces no eran universales, sino que estaban, en una época, estaban fundamentalmente focalizados en algunos lugares. También aprendimos que las condiciones de vida o la mortalidad infantil, por tomar algún parámetro, no es igual en distintos barrios de una misma ciudad, en nuestros continentes. No es igual en distintas ciudades de una misma provincia, y no es igual en distintas provincias de un mismo país, o en distintos países de un mismo continente. Nosotros, en nuestra República Argentina, tenemos varios países parecidos a los lugares más vulnerables del mundo y países muy semejantes a los lugares más exuberantes del mundo en lo que se refiere a condiciones de salud. Y eso es otro de los factores que entran en esta red, es la búsqueda de, quizá quimérica por ahora, quimera como sueño, porque nos excede a nosotros, pero como abogado de los niños debemos, obviamente, no digo denunciarlas, pero sí visibilizarlas. Es la búsqueda de la equidad y de la igualdad de oportunidades. Muchas veces hablando con Mario Róveres, que, bueno, con la cual trabajo como asesor, digamos, en la Escuela de Gobierno Salud Floreal Ferrara de la provincia de Buenos Aires, concluíamos que quizás la mortalidad infantil, la tasa de mortalidad infantil, como tasa de, digamos, de condiciones de vida de una población, no es una tasa adecuada. Sería mucho más adecuado, es una tasa basada en la mortalidad, sería mucho más adecuado pensar que vivimos en un país desarrollado si todos los niños que ingresan a la edad escolar tienen igualdad de oportunidades y han llegado, a pesar de que han sobrevivido a distintas situaciones, han llegado en igualdad de condiciones para transformarse en un ser que sonríe, en un ser que tiene futuro, en un ser que tiene educación, que tiene trabajo. Todo ello lo digo porque cuando uno analiza la temática de estos libros, la estamos analizando por el aprendizaje basado en problemas. Y el aprendizaje basado en problemas no tiene la forma de los tratados enciclopédicos de medicina. Tiene problemas. Los problemas no vienen ordenados en un índice, vienen como en cualquiera de las guardias de Latinoamérica, de un gran hospital o del centro de atención de salud de mi pueblo. Vienen
muchas veces, lamentablemente, por demanda espontánea, vienen porque lo controlamos y estamos atentos a lo que pasa en el área programática, y es así tal que universidades como Harvard o McMaster o algunas universidades de Holanda ya han diseñado currículas en medicina basadas en problemas reales. O sea, el problema como se nos presenta en la vida cotidiana. Ese análisis me hizo entonces imaginar, con un ejército de gente de distintos lugares, de trabajadores de la salud, me hizo imaginar la epidemiología, si se quiere, de esos problemas. Entonces uno imagina, y sigo hablando de nuestra identidad editorial, que es lo que intentamos, y a los cuales estoy invitando, y sé que van a participar muchos de los presentes que no tengo el gusto de conocerlos personalmente aún. Pero digo, a ver, si yo abro hoy un centro de atención en El Dorado, en Misiones, o en Río Turbio, o en mi pueblo, y soy médico general porque no ha llegado el pediatra a esos lugares, abro la puerta de ese lugar y tengo 40 consultas, una atrás de la otra, primera hora del día. De esas 40 consultas, no menos del 60%, los protagonistas de la consulta tienen menos de 19 años. O sea, 24 de 40 van a tener esa edad. El resto probablemente tengan mi edad o más de 65, y el resto probablemente sean mujeres o embarazadas. Cuando uno va a analizar las currículas de distintas academias, y conozco unas cuantas de países de Latinoamérica, dice, a ver, ¿qué porcentaje total de la currícula usamos para atender los problemas que demandan en mi centro de atención, o en el centro de atención que recién refería, o en un centro de atención de cualquier lugar de Latinoamérica que también conozco? Muy poca formación geriátrica, muy poca formación en edades avanzadas. En la Universidad Nacional, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, de la cual soy profesor adjunto, a pesar de las peleas históricas de la época del proceso y de estas, pediatría se cursa en 2 meses, como si fuera una hiperespecialidad, cuando en realidad la clínica del niño es la clínica del 60% de la consulta de cualquier médico general que atienda en nuestro continente durante sus 40 años de profesión. Más aún, cuando vemos esas currículas, decimos, bueno, vamos a atender, seguramente hoy el 50-60% de los que consulta tendrán una enfermedad respiratoria aguda, porque estamos en invierno en la República Argentina. Lo mismo pasará en México o en Perú cuando estén en invierno. En México, en Perú, están por ahí. Digo, a ver, ¿qué le enseño a aquel que va a atender 40 años en un centro de atención? Las formas más graves de la bronquiolitis, que son patrimonio del terapista intensivo, o las formas habituales, aquellas que me van a consultar en el primer nivel y que me van a tener en realidad inmerso en un área programática que deberé controlar como trabajador de salud, como promotor comunitario, como agente sanitario, la figura que quieran darle. Nosotros llegamos a la conclusión en el año en el cual estuve en Nación, que el 60% de la población infantil en los 2 primeros años de vida tenía un estudio de investigación muy, muy amplio. El 60% de los niños hasta los 2 años de vida que nacían en nuestro país, 700.000 por año aproximadamente, varían año tras año, el 60% iba a tener contacto con el virus sincicial respiratorio, y algunos iban a desarrollar la enfermedad bronquiolítica. Pero claro, de 100 bronquiolitis solamente 3 se internan. 3 de cada 100 bronquiolitis se internan. Cuando hablábamos de neumonía, y sigo con el invierno, cuando hablábamos de neumonía, tenemos estudios de investigaciones que hicimos en el Niños de La Plata puntualmente, internábamos con un área programática vigilada, con asistencia domiciliaria, con control y contención del paciente, internábamos una neumonía cada 225. Quiere decir que yo no necesito un médico terapista que sepa respirar, necesito obviamente, pero estadísticamente
necesito menos un médico terapista que sepa respirar a alta frecuencia una bronquiolitis. Necesito menos un médico que sepa tratar una supuración pleuropulmonar complicada. Lo que necesito es anticiparme en el terreno, en la comunidad, con el equipo de salud, para lograr controlar y evitar las formas graves o derivarlas oportunamente antes que ellas ocurran, o medicarlas oportunamente para evitar precisamente las formas complicadas. Cuando uno, por ejemplo, repara en una historia común, y lo he hecho, por eso se lo reproduzco, y va al Chest, una revista de tórax inglesa, sabe que más o menos en 6 horas el exudado alveolar, en una neumonía de la comunidad, pasa a la pleura, primero será un trasudado y a las pocas horas ya es un empiema. Cuando uno piensa eso y piensa en el paciente del conurbano bonaerense que va al centro de atención primaria y no es atendido en las primeras 24 horas porque no tiene acceso, y posterga 24 o 48 horas la consulta, sabe que va a llegar a un hospital de alta complejidad con una supuración pleuropulmonar, que obviamente hace variar de alguna manera el pronóstico y la morbilidad de esa afección. Todo estos son los temas que están incluidos en estos libros, y muchos más, obviamente. Digo, ¿qué hemos sabido nosotros a lo largo de nuestra formación acerca de la realidad conductal y de apego de los niños de las madres encarceladas? Y hay una gran población, ¿Qué sabemos los médicos argentinos del tratamiento de las distintas culturas, cuando nuestro país tiene no menos de 1 millón de migrantes de pueblos cercanos, de países latinoamericanos, en los cuales no respetamos de ninguna manera o no conocemos de alguna manera los hábitos y las características de cada comunidad? ¿Qué hacemos nosotros los pediatras y los médicos generales y el equipo de salud con los pueblos originarios? 1 millón aproximadamente de personas de pueblos originarios que tienen prácticas y hábitos absolutamente distintos a nuestra cultura occidental y que de a poco han empezado a ser respetados, pero estoy hablando de grupos realmente importantes. Ya me deposito. Ok. Alejandra y Paulín. ¿No qué es Alejandra? No sé si me están escuchando ahí. No sé si me están escuchando o estoy hablando solito. Sí, perfecto. Bien, bien, bien. Obviamente, de ahora en más, y cuando quieran, me pueden empezar a interrumpir y podemos empezar a dialogar, que es la parte más interesante de la temática. Pero digo, todo esto, elípticamente, se los estoy contando como de alguna manera, como el fundamento de estas colecciones, ya no solo desde la formación de posgrado, o sea, desde la medicina en adelante, sino también de la formación de grado, porque el imprinting, como ustedes saben mejor que yo, los neonatólogos, seguramente es trascendente, de alguna manera, para la formación de un recurso, de un capital, que lo hay, es abismar la diferencia entre un estudiante de una, y perdónenme la metáfora, digamos, las grandes facultades, aquellas que tienen 4 o 5 mil alumnos, para mí son supermercados de formación, innominados. Las universidades más pequeñas, que también las conozco, donde es más fácil establecer este tipo de currículas, porque son nuevas, porque son reformas, porque son deconstruyendo la idea hegemónica previa a la currícula flegneriana, muestra al estudiante, y puntualmente les digo, en Mar del Plata, en UNICEN, en UNER, muestran al estudiante pegado a la comunidad desde el primer día de su cursada, cosa que nos pasó a nosotros, a mí por lo menos, 14, 15 años después de haber cursado todas las materias de una currícula, les diría, eficientista o basada en la enfermedad. Ahora yo me pregunto, y ahora me meto en un tema difícil porque estoy rodeado de gente con mucha formación neonatológica. Y vuelvo a esto que comparaba hace un ratito entre la tasa de mortalidad infantil y lo que podría ser un indicador, digamos, de niños con capacidades plenas para el comienzo de la edad escolar. Tendremos que pensarlos entre todos. Es una hipótesis a mediano plazo. Digo, ¿cuántos de nuestros niños en el primer año de vida mueren por causas reducibles?
No lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales, lo dicen la DEIS del Ministerio de Salud de la Nación. Del numerador de la tasa de mortalidad infantil en la República Argentina, el 60% de las muertes son reducibles. Con medidas sofisticadas, con aparatos de última generación, no, simplemente, sí también obviamente, pero fundamentalmente por un adecuado control del embarazo, los 5 controles del embarazo en un embarazo normal, un adecuado control del embarazo en un embarazo de riesgo, una madre gestósica, una madre con una enfermedad de transmisión sexual, deberá ser controlada más frecuentemente, no menos de 9 veces a lo largo de su embarazo en forma adecuada, nominada, georreferenciada, controlada no solo por el médico, sino por ese recurso tan trascendente que es el obstetra, el trabajador sanitario, el agente, el enfermero, el supervisor. Lo he visto Google Maps, entre paréntesis, dibujados en cuadernos, en áreas programáticas, con casitas con techo verde, rojo y amarillo, como semáforo, por así decirlo. El rojo, aquello que tiene la madre gestósica, que hay que controlar la tensión arterial o derivarla oportunamente, o el abuelo con una diabetes insulino dependiente, o el niño con una discapacidad importante. Cuando uno analiza esas cifras, dice, a ver, de las aproximadamente 6.000 muertes en el primer año de vida que se producen en nuestro país, que abonan la tasa de mortalidad infantil, el 60%, estoy hablando de 2.000 muertes aproximadamente por año, son reducibles con muy poca inversión. Entonces yo digo, estamos invisibilizando no menos de 2.000 muertes por año por causas evitables. Estamos emulando las cifras de desaparecidos en nuestro país en la época del proceso, a lo largo de una década, y las seguimos repitiendo, y les aseguro que no ocupan ninguna página, ni aún las amarillas de los medios de incomunicación, diría, o de comunicación, que son absolutamente invisibilizados porque quizás los presupuestos para la salud están relacionados con paquetes internacionales, quizá porque sea necesario tomarlo como un hecho real y decir, no estamos en la época en la cual, siglos anteriores, en la cual esperábamos al año para bautizar a nuestros hijos, aún en los pueblos originarios, porque sabíamos que un gran porcentaje no iban a sobrevivir el primer año. ¿Qué les quiero decir? Como abogados de la infancia, esas son situaciones a buscar rápidamente, que quizás son más importantes que el último papers relacionado con el tratamiento de una enfermedad de membrana hialina o con una prematurez extrema. Yo siempre digo, le digo a los estudiantes, miren, si yo fuera un monarca autoritario o un tirano, diría, en mi país está prohibido nacer con menos de 2.500 gramos. Porque cuando uno va a ver las tasas de mortalidad en la República Argentina, estoy hablando puntualmente, pero seguramente es muy parecido en vuestros países, en los que están aquí en Latinoamérica, yo digo, miren, el 50% de esos 2.000 niños que se van a morir por año, de las cuales el 60% son reducibles, tienen menos de 2.500 gramos al nacer. Y de esos que tienen menos de 2.500 gramos, la mayor parte de los que van a morir tienen menos de 1.500 gramos. Y cuando uno analiza el porqué de eso, sabe que en las grandes maternidades llegan los niños sin ningún control, con 1.500 gramos, con situaciones presumiblemente que generan el bajo peso al nacer o que generan la prematurez, que podrían haber sido anticipadas, que podrían haber sido por lo menos mejoradas. Si no, analicemos, por ejemplo, qué pasa con la luz congénita en nuestro país. O sea, la mitad de las madres que van a parir en las maternidades nacionales argentinas, la mitad de las madres fueron tratadas con Sulúes. El resto es tratada en el momento del nacimiento con el niño con una luz congénita establecida. Y eso me marca precisamente que no ha tenido controles, me marca que no ha tenido accesibilidad, me marca que vive en un lugar en el cual la salud al barrio no ha llegado, o que no la hemos ido a buscar con la ficha dinámica, con el fichero dinámico que tenemos que hacer el control
en determinado lugar donde encontramos la población con mayor vulnerabilidad. Es fácil de detectar. Si voy a mi pueblo de origen, la población de máxima vulnerabilidad vive del otro lado de la vía del ferrocarril abandonado, o del otro lado del arroyo que se inunda, o en Neuquén o en algún lugar del sur, del otro lado del alambrado, donde están los turistas, con, digamos, con vulnerabilidad extrema, viviendo en casas peligrosas porque son de madera y seguramente el monóxido de carbono en épocas de frío con la leña va a generar universos de niños con hipoxia, consecuencia de la misma. A ver, año 2011, 2012, cuando fui director de maternidad e infancia, hicimos un encuentro conjuntamente con UNICEF, que se llamó el encuentro de las 1000 maternidades, de las 100 maternidades, las 100 maternidades que tenían más de 3000 partos por año en nuestro país. Estamos hablando casi de 300.000 partos. Estaban representando a maternidades que tenían 300.000 partos anuales, casi la mitad de los nacimientos en nuestro país, que en esa época eran 750.000. El 50% de esas maternidades grandes, estoy hablando de maternidades importantes, de capitales de provincias, de ciudades importantes, no tenían las condiciones obstétricas neonatales esenciales, satisfechas. O sea, no tenían un quirófano adecuado, no tenían un capital humano formado para reanimar un recién nacido, o no tenían quirófano, o no tenían banco de sangre, o no tenían unidad de cuidado intensivo neonatal. Entonces yo digo, a ver, dime dónde naces, un axioma de mi locura de abogado de los niños, dime dónde naces y te diré si vives. Y si vives, cómo subsistes, porque nosotros en la etapa inicial estábamos muy orgullosos de reanimar a un recién nacido de 500, 600 gramos, pero las secuelas posteriores cuando el niño sobrevivía eran irreversibles. Digo, si hay algún lugar, y lo digo elípticamente y con todo respeto, lo digo metafóricamente para que se entienda, si hay alguna fábrica de discapacidad importante, sin duda es el primer mes de vida, y sin duda dentro del primer mes de vida, el momento del nacimiento o la etapa perinatal. Todo ello hace, y voy cerrando porque se van aburriendo, pero digo, todo ello me hace pensar que seguramente, como decía Oñatibia, un ministro de Salud de Jujuy, también de la década de 60, que erradicó el paludismo con ama de casa y con presos comunes, lo radicó, no necesitó un equipo magnífico ni aparato sofisticado, lo radicó con la gente trabajando en el terreno. Oñatibia decía, a ver, déjenme sacar la cuenta, 80 años después, les puedo decir, miren, como decía Oñatibia, esto no se arregla con suero y terapia intensiva. Hay que ir a buscar a la enfermedad y a la salud donde vive y donde trabaja la gente. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Esta colección de libros, bajo mi Lidia me conoce y Alejandro también, bajo mi conducción, que a veces pareciera ser casi autoritaria, está relacionado fundamentalmente con la anticipación, con la promoción, con la prevención, con el diagnóstico oportuno, con el retorno a la clínica pediátrica, tan venida menos en la época de enchufe, de antibióticos de 19º espectro, en equipos magníficos para hacer lo que uno debe prevenir, o en medicamentos magníficos para medicar meningitis que deberíamos haber evitado con la vacunación, o sarampiones que no deberían reaparecer, o dengue que no deberían estar, o aguas que no deberían estar contaminadas. Ese es el espíritu del libro, pero tiene más, el espíritu de la red a la cual estoy invitando. Lo estoy invitando como autores también, obviamente. Digo, la visión que puede tener solamente un médico de lo que es la salud infantil es una visión muy acotada. De allí que cuando uno analiza, por ejemplo, de la mano de un poeta que escriben en los libros, o de un filósofo, de un antropólogo, analiza la construcción social de la infancia, analiza al niño en la literatura universal, no encuentra más que frescos, les diría semiológicos, de una semiología magnífica, que nos permite darnos cuenta de por qué, se me ocurre Chekhov,
¿no? Pabellón 69, un escritor ruso de novelas magnífico. Se me ocurre Christian Andersen con La cerillera, relatando la historia de su madre, muerta debajo de un hielo infernal allá en el norte. Se me ocurre Dostoyevsky, que describe magníficamente en Los hermanos Karamazov, describe magníficamente lo que le pasaba a él en primera persona. El padre era médico en un hospital cercano, un médico rural en Rusia, y lo traumatizaba, era un alcohólico que traumatizaba a él y a su familia y a su madre. Y así podemos recorrer la literatura universal, y así podemos recorrer la magnífica serie pictórica de Juanito Laguna, de Antonio Berni, o que describe claramente el niño que vamos a recibir nosotros en los hospitales y ese que no vimos nunca, ¿no? O pintores de la talla de Shurgin, que describe magníficamente bien la población, las costeritas, toda la ribera del noreste argentino, toda la zona de Misiones, Corrientes, Entre Ríos. El niño que no tiene para comer si el padre no pesca. Y eso no nos llama la atención, porque si alguna cosa es prevalente en nuestra población infantil en toda Latinoamérica, los incluyo, es las alteraciones de la nutrición. Y no necesariamente el guayorco que yo veía hace 40 años, quizás disimulado por el exceso, ¿no? Si ustedes me dijeran cuál es el principal problema de salud pública en este momento en nuestro país, es el sobrepeso y la obesidad, que no es condicionado por ningún síndrome genético, no es un síndrome de Froelich o un síndrome de Cushing, no es endógeno, es 1 cada 200 endógeno y 199 cada 200 exógeno, o sea, por una mala alimentación ofrecida a veces por incluso los planes sociales que generan obesidad en masa o sobrepeso en masa, con esa endemia silente que es la hipertensión arterial en la infancia. La tercera parte de esos 200 niños con sobrepeso o obesidad, estoy hablando de 60 niños, van a tener hipertensión arterial idiopática, con todas las consecuencias que eso tiene a largo plazo, como epidemia silente en el adulto, en forma de accidente cerebrovascular, angina de pecho, etcétera, enfermedades cardíacas, etcétera, etcétera. Ni hablemos de la anemia potenciada, ya lo van a ver en el libro, la anemia potenciada por los tóxicos del agua, por los tóxicos ambientales, la anemia asociada, por ejemplo, obviamente a la carencia, a la ferroprida, pero también asociada al plomo al plomo en las aguas urbanas. Digo, sin duda que el medio ambiente, sin duda que el tránsito urbano, sin duda que la inseguridad urbana, sin duda que la falta de vivienda en toda Latinoamérica y el hacinamiento, sin duda que los grandes lugares de concentración, lo digo lugares para ser amable, que significan las guarderías con malas condiciones, son lugares que van a persistir fundamentalmente como causales sociales de enfermedad en las poblaciones más vulnerables. Y cuando digo poblaciones más vulnerables, no estoy cometiendo ninguna herejía cuando en un libro de medicina de un país como el nuestro, que tiene 60% de los niños bajo la línea de pobreza, incluyo alteraciones alimentarias, incluyo alteraciones, digamos, subjetivas que están tan olvidadas y tan escondidas, ni les cuento en época post-COVID, ni le cuento en esa franja gris, hay adolescentólogos acá seguramente, en esa franja gris de nuestras currículas que es la adolescencia, que no es tomada ni por el médico general, ni por el pediatra de consultorio, ni por los hospitales que los expulsan porque tienen más de 15 años, y que sufren en la esquina y que tienen nuevamente una curva de mortalidad importante coincidente con la adolescencia, una adolescencia que no tiene trabajo, que no tiene futuro seguramente en muchos lugares de nuestros países, y que no es comprendida por los proyectos sociales, ni por el trabajo, ni por las universidades. Digo, no olvidemos que hay un crecimiento a la mortalidad. Si yo hablara de los picos de mortalidad desde una dirección nacional de maternidad, infancia y adolescencia, diría, miren,
Me preocupa el primer año de vida y el comienzo de la adolescencia. ¿Qué me preocupa en la adolescencia? Más que las enfermedades oncológicas, me preocupa el suicidio, me preocupa el trauma en la vía pública, me preocupa la violencia, que son causas exógenas que no nos exceden, porque cuando uno habla de salud no está hablando de un hígado enfermo, está hablando de la salud individual, del derecho a la salud y del derecho a la salud de las comunidades. Por lo tanto, este polisémico multifactorial, visto de distintos lugares, nos involucra en una concepción que es distinta. Y ya para ir terminando, no sé si se pasó mucho tiempo, pero no importa, porque podemos dialogar, que es lo más importante. Estos libros están basados en, digamos, en una concepción pedagógica que está relacionada con el aprendizaje basado en problemas, en el cual el protagonista ya no es el atril, ya no es el bolillero, ya no es el aula magna con escalones, sino simplemente es la transversalidad, es la participación activa del estudiante. De hecho, en estos libros se escriben estudiantes, escriben residentes, por supuesto, tutorializados por sus docentes, escriben sus situaciones clínicas tal cual las recibíamos en los hospitales. O sea, admitíamos al paciente, lo derivábamos oportunamente, preguntábamos al experto, y esa es la cronología de cada capítulo, la realidad concreta de cada problema que hemos padecido y tratado adecuadamente desde el punto de vista bibliográfico, desde el punto de vista reflexivo. Para ir terminando, le digo, yo no creo que la educación tenga tranqueras. Yo creo que no tiene ni tranqueras, lo digo por... No hay una educación de grado, una educación de residencia, una educación de posgrado. La educación es permanente. Lo que estoy seguro, y seguramente coincidiremos, es que, y esto lo veo en países más desarrollados, lo he visto en países más desarrollados, no es necesario tener 6 años de carrera, 4 de residencia, 3 de posgrado, 5 de máster, tener 35 años cuando uno sale a la calle a ver su primer paciente que no lo vio porque estuvo siempre dentro del intramuro. Es necesario coherentizar las políticas de formación de grado y posgrado. Es necesario coherentizar las políticas de formación de las distintas academias. No puede ser que la autonomía universitaria me haga creer que estoy formando un estudiante para Harvard cuando ese paciente se va a involucrar en la quebrada Humahuaca. Digo, Harvard es muy atractivo para unos cuantos y celebro que tienen Harvard, pero el gran porcentaje de nuestros estudiantes van a vivir nuestras realidades. Por eso es necesario que los decisores políticos, las academias, las sociedades científicas tengan una visión más ampliada y podamos sentar en una mesa de consenso en la cual pactemos el recurso necesario, el capital humano necesario, magnífico que tenemos en nuestro país, para abogar, la abogacía, por la salud de nuestros niños, por los derechos de nuestros niños, y no que las currículas de nuestras facultades estén esponsorizadas con carteles por laboratorios que me ponen materias que están relacionadas con la venta de algunos medicamentos, y no que los congresos internacionales estén financiados por aquellos que nos van a vender lo que tenemos que el medicamento para evitar lo que tenemos que evitar. Y no que no tengamos el universo de niños del mundo, y ustedes saben a qué me refiero, vacunados contra el COVID, porque unos pueden y otros no pueden, porque la epidemia no respeta fronteras ni banderas. Esta concepción hace que, que todos nos animemos con los recaudos, sin faltar respeto a ninguna academia, con todos los recaudos científicos, y en eso somos estrictos, que merecen. Nos animemos a contar nuestras realidades desde nuestros lugares, desde nuestras visiones. Todos podemos hacerlo, y si algún mérito tengo es de haber empoderado muchísima gente que tiene muchísimas cosas para decir, muchísimas cosas para enseñar, y saber que todos nosotros podemos aprender todos los días de todos y de cada uno, y eso es lo que es sinergia, y hace que esto, la verdad, me sorprende, sea tan exitoso, y que tenga tanta difusión. Es la posibilidad de hacernos cargo sin hipocresía de la realidad sanitaria de nuestros pueblos y de las capacidades de nuestros recursos, que no son menores, de las que tienen toga, tarima y se pagan en dólares. O sea que les agradezco y creo que le he dicho la mayor parte de lo necesario.
los libros están dispuestos por ebook, seguramente lo tienen ya en el Cerneo. Estoy intentando, no es fácil hacer una página en la cual estén todos juntitos. Bueno, de a poquito vamos construyendo y los espero para las próximas ediciones. Muchas gracias. Bueno, Juan, muchas gracias a vos. La verdad que es increíble como todo lo que vos decís y como uno queda, no pierde la atención, ¿no? Y yo creo que para rescatar, creo que vos lo que querés, entre todo lo que estás diciendo, es que la salud es un todo, no es una sola cosa. Y hay que tener en cuenta todo lo que está formando parte de esto, ¿no? Bueno, para ordenarnos un poco, hay quienes nos levantaron la mano, después hay cosas, preguntas o comentarios en el chat. Bueno, primero levantó la mano Lidia y después Mónica. Lidia, ¿querés hablar? Sí, gracias, Ale. Bueno, gracias, Juan. Excelente. Esto podría ser alrededor de una mesa de café o de una rueda de mate en Argentina, porque es una charla interesantísima. Y me quedo reflexionando en esto que vos decías de el intensivismo, ¿no? Aquí, una amplia mayoría de los que estamos escuchando hemos hecho intensivismo durante muchos años. Y justamente, o sea, pese, por ejemplo, en mi caso, que tenemos más o menos la misma edad, justamente por venir del modelo médico hegemónico, se hizo muy difícil el decir, ¿y después qué pasa con estos bebés que estuvieron en una terapia intensiva neonatal? Y ahí es donde hace ruido esto que vos decís. Se apunta tanto al intensivismo que por un lado, bueno, ya sabemos que hay muchas falencias en lo que son controles perinatales y demás. Pero por otro lado, cuando esos bebés egresan de las terapias intensivas neonatales, yo creo que no hay aquí entre los asistentes uno solo que no haya tenido que pelear a brazo partido para poder mejorar y sostener la salud a largo plazo de ese bebé que tiene muchísimos riesgos biológicos, sociales, mixtos, para prosperar adecuadamente después de haber pasado por o sea, teníamos acá a alguien que fue un pionero del seguimiento, el doctor Luis Novali, que decía, le pasó un camión por encima a ese bebé. ¿Cómo después uno no lo va a seguir y lo va? Entonces, me parece que ahí es donde se realza más esto de el tema de el trabajo para la enfermedad. Yo estoy muy contenta porque te puedo decir que entre los que están escuchando hay maestras especializadas en atención temprana, que son las del 0 a 3 o el 0 to 3 de los gringos. Y cuando empezaste a hablar, me acordaba de algo que dijimos cuando hicimos una de las jornadas del CEMNEO, que era de la salud visual en Latinoamérica, que nuestra presidenta, ya te voy a pasar el habla, Mónica, dijo, esto es fantástico, no necesitamos a los gringos, porque conocemos nuestros problemas, y esto que vos decís de los papers, que es muy lindo y es muy interesante, también me lleva al comentario de que yo no sé si a mí me pasa, o sea, no sé, sí sé que la mayoría de las infecciones que tienen en el norte, en el hemisferio norte, no las vamos a tener aquí. Y la mayoría de los problemas que tienen allá no los vamos a tener aquí. Y definitivamente ellos no tienen los problemas que tenemos nosotros. Entonces, me parece tan importante, me parece fundamental haber tenido esta charla, porque nos muestra que entre todos los resquicios de la salud hay un espacio donde al modelo médico hegemónico no le interesa. Me interesa que sepa intensivismo, pero no me interesa que sepa qué pasa después con el bebé que ingresó de la terapia.
Así que, bueno, estos comentarios que un poco son para, me diste como inspiración para pensar esto, concretar el pensamiento y bueno, no sé qué quiere decir Mónica. 22. Le damos la palabra a Mónica y vemos que después hay comentarios y preguntas en el chat. Ajá. Por favor, Gracias. los micrófonos. Voy a pedir que cierren los micrófonos para poder seguir conversando. Bueno, agradecerle a Juan esta reflexión profunda en la cual nos hace encontrarnos con eso, con el alma misma del ser médico seguimientólogo, donde hemos recorrido todo esto que nos plantea Juan. Y yo quisiera centrarme en algo más puntual, porque como docente y profesor de la Universidad de Chile, me tocó participar justamente en el cambio curricular de la educación pediátrica para que dejara de ser esto que contaba Juan, que era la cosa como antigua, donde había que, después de 5 años de estudio, hacer una integración con lo que le enseñaron, por un lado, con fisiopatología, por el otro lado, por salud pública, etcétera, etcétera, y se demoraban 10 años en madurez médica en poder hacer la integración en beneficio del paciente. Bueno, intentamos mejorar, no tengo claro que el cambio curricular verdaderamente haya producido el impacto, porque hay como una inercia. Entonces, lo que está en el papel no necesariamente se aplicó a los alumnos. Pero dentro de todo quiero agradecer y quiero rescatar esto que plantea Juan de poder hacer un libro para los SANA, como él dijo que era un acrónimo de los niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, desde la salud, porque cuando enfocamos el tema desde los problemas que tiene la gente, nos permite dar un salto cuántico para mi gusto. Y ese salto cuántico tiene que ver con que realmente el equipo de salud, porque el médico no puede solo, sino que la interdisciplina lo puede, es capaz de tomar el problema que aqueja al paciente y su familia y darle una salida. Porque, ¿qué es lo que hemos visto históricamente? La gente hace su consulta, el paciente que es pequeñito viene con sus padres a que lo vea el médico o el equipo de salud, y resulta que el equipo de salud puede tener una visión tubular con respecto a la realidad que consulta esa familia. Y en esa visión tubular no les logra dar la respuesta y la resolución al verdadero problema del paciente. Entonces hay que pasar a una segunda o incluso a una tercera capa en la cual se articulan todas las demandas que tiene esa familia y ese niño para poder verdaderamente acoger el problema y darle la solución integral. Sin más le digo que ayer me tocó reemplazar a un médico jovencito que hace seguimiento en mi hospital, que es el segundo hospital pediátrico de Chile, y había un niño muy, muy complejo que, claro, no encajaba mucho en nada, porque no era precisamente un niño que fuese con un daño neurológico, visualmente estaba bien, estamos hablando de un prematuro extremo, audiológicamente estaba bien, sin embargo el niño fracasaba con sus 6 años, fracasaba en la inserción escolar, fracasaba en su capacidad de relacionarse al interior mismo de la familia, después de haber sido tan deseado y haber sido producto incluso de una fertilización in vitro. Entonces la desesperación de la familia era muy grande. Y claro, había que empezar a armar un rompecabezas, darse el tiempo
de poder integrar todo lo vivido y finalmente lograr encauzar para que ese problema que aquejaba al niño, que no era lo clásico, pudiera tener apoyo interdisciplinario y una mejor perspectiva de integración futura, con equidad, con conocimiento del equipo interdisciplinario, y con piedad, porque si no enganchamos en esto, lo dejamos pasar. O sea, no tiene problemas visuales, no tiene problemas auditivos, no tiene problemas intelectuales, entonces neurológicamente salta, corre, juega, listo, se acabó el problema, lo veo en 3 meses. No, el niño verdaderamente estaba en un limbo porque no correspondía a un TEA, no era un autismo, tenía como una mezcla entre un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, y una inteligencia limítrofe. Pero era tremendo como estos padres tan amorosos no podían acceder a su hijo. Entonces, esto que nos propone Juan, de poder redactar un libro que vaya más allá de lo clásico, que vaya más allá del problema puntual que está en todos los libros de pediatría, sino que nos ponga y nos aterrice en problemas que aquejan a la familia y a los niños, y que, claro, también tiene todo su impacto por la condición socioeconómica que los rodea. Pero aunque no la tengan, como en este caso, que fue producto de fertilización in vitro que tiene un costo, aunque en Chile existe la financiación de este tipo de problemas para las parejas que califican, entonces se encontraban igual en un túnel. Así es que pienso que en la reflexión sobre estos casos que demandan que el médico se siente con la perspectiva de resolver el problema, no de, fantástico, hice el diagnóstico, no, resolvamos el problema que aqueja al niño y a su familia, me parece así a mí mágico, y por eso que sin duda al CEPNEO está tremendamente comprometido de poder participar en la redacción y creación del capítulo en los cuales nos hemos comprometido como sociedad, como asociación. Pero yo quería intervenir, y por eso levanté la mano, porque creo que el enfoque de resolución de problemas es lo que hace el cambio, porque permite o obliga a que el equipo de salud integre todo lo que sabe, pero en beneficio del paciente. Y eso me parece que tenemos que insistir, 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 porque es la luz hacia el futuro. Gracias, Mónica. Yo no sé si me escuchan, ¿no? Sí. Yo quería agradecerte a vos como presidenta, obviamente a todos los miembros que no conozco, y estimularlos a esto, porque hemos dado un salto muy importante, que es aquel de poder decir lo que nos pasa, que es lo que vos estabas hablando recién como problema. No todos los problemas están escritos, y no todos los problemas tienen precisiones. Vamos a ver, nos vamos a encontrar seguramente con 1000 reflexiones como la tuya, pero buscando esto que yo les decía al principio, quizás la tasa de mortalidad infantil no sea un buen indicador para decir se salvó. Sí, se salvó, pero quiero saber qué vida feliz va a tener el resto de sus días. Eso creo que es el futuro de una medicina más humanizada. Por eso me parece magnífico la participación de ustedes, y todos hemos salido de la alta complejidad, Lidia. Yo volé en helicóptero llevando Falot a distintos lugares de la provincia, porque también en esa época creíamos que lo mejor era ser el más excelso para meter una cánula en el lugar más difícil. Sin embargo, por suerte, la humanidad nos hace más humildes y nos obliga a entender que la obstetra tiene para enseñarnos el estudiante, la maestra, la señora de enfrente y la familia, ¿no? Así que muchísimas gracias. No sé si hay alguien más que quiera hablar. No sé quién modera.
El doctor René Barrera, perdón. Sí. Leemos primero algunas de las cositas que están en el chat, ¿les parece? Bueno, Mariana Brusadín, que es una colega de Mendoza, joven ella, se tuvo que retirar, pero dice que buenas tardes, qué interesante y necesario análisis, qué difícil salirnos de nuestra postura hegemónica para ver que nuestra formación también responde a órdenes superiores que tienen en sus manos las soluciones políticos sociales de las que se habla. Acá alguien pone que podríamos escucharte horas. Paguen el asado. Agradecen la posibilidad de escucha, excelente tema, mucho por comentar. Francisco Martín Cardoso, un placer escucharte, Juan, ya son varias veces que lo hago y cada vez parece ser que no te había escuchado nunca. Es impresionante la red sana, un laburo admirable. Vero Jara Ramírez de Ecuador se contagió, dice, me contagia. Flor Ángel García de Colombia, no me estoy equivocando, ¿no? Es de Colombia, Flor Ángel. Dice, buenas tardes, profesora, análisis de la situación latinoamericana común a nuestra región. Gracias por su generosidad al compartir sus conocimientos y experiencia. Prevención, aprendizaje y trabajo colaborativo en función de los niños. Sí, buena síntesis. María José Castro comenta definitivamente, al conocer el comportamiento de las poblaciones nos permite crear los programas de prevención, tratamiento y seguimiento. Este enfoque de curso de vida puede ofrecer más oportunidades y soluciones a las comunidades a partir de los individuos. Y Rosana Ganino, que es una docente especializada en atención temprana, bueno, se quedó muy contenta de escuchar. Y Mariana del Consejo también. René, ya cumplimos con el auditorio. Sí, bueno, la cuestión nada más era platicar también acerca de lo que dijeron. Es parte importante el saber que la calidad de vida de un ser humano importa y mucho, porque eso es lo que va a hacer toda su vida. Yo pienso que esto de enlazar un niño de alto riesgo a un programa de seguimiento donde ya no pudimos evitar que naciera antes de tiempo, porque no se pudo por alguna razón, pero si lo causamos un buen programa de seguimiento, y ese programa de seguimiento nos enseña que si hay un paciente que tiene cierta patología, le ayudamos antes de que llegue a tener un problema ya bien fijo de esto, previniendo cosas que podemos prevenir en la terapia intensiva o modificar la terapia intensiva, porque eso no lo podemos evitar. Pero si podemos modificar lo que se pueda modificar y quitamos esas peritas del camino al inicio de esa vida del ser humano, a lo mejor esa calidad de vida va mejorando. Yo siempre lo he planteado, una cosa que era muy problemática para nosotros acá en el INPER era la hipacusia en los niños prematuros y algunos no tan prematuros. Apostábamos a que eran ciertas cosas. Cuando nos dedicamos a buscar cuál es el origen de la hipacusia y modificamos cosas que podemos modificar, la hipacusia, no es por lo que lo quiero decir yo, es casi cero en el hospital. Cero en el hospital, no importa la edad del niño ni los kilogramos que tenga el niño, aunque esté con las condiciones de ventilación mecánica y medicamentos, si cuidamos lo que tiene que cuidar, que ya averiguamos qué es lo que causa el problema en nuestra población. Y así de sencillo podemos ir quitando alguna cosita para mejorar esa calidad de vida, y estos son los programas de seguimiento. Si queremos un programa de seguimiento como una especie de retroalimentación positiva para tener mejor calidad de la atención de esos niños, como una especie de control de calidad precisamente de lo que hacemos en la terapia intensiva, vamos a lograr lo que buscamos siempre por un programa de seguimiento, tener un fruto cada vez con menos problemas, aunque no podamos evitarle que nazca antes de tiempo, porque eso es inevitable. Pero si no podemos evitarlo, cuando menos ofrecerle una calidad de vida mucho mejor para que el resto de la familia viva también mejor. Bueno, muy interesante todo, la verdad, Juan. Como te decía, un placer escucharte y podríamos estar horas. Yo lo único que quería comentarle algo, me viene a la memoria, uno por ahí se autorreferencia. Es verdad todo lo que vos estás diciendo, el tema de cuando uno tiene la formación del modelo médico hegemónico,
yo creo que te lo conté a vos, yo tuve dos cosas muy importantes en mi vida profesional. Una fue cuando termino prácticamente la residencia de pediatría y puedo rotar a un centro de alta complejidad que fue el Sant Joan de Deus en Barcelona, donde tuve la experiencia de conocer en el año 99 lo que era el internet, lo que era alta frecuencia, óxido nítrico, que demoré muchos años en verlo en mi país. Y después, cuando ya era docente de la Facultad de Medicina y era tutor de posgrado, la oportunidad de viajar al Chaco Salteño, para los que no son de acá, de Argentina, es una zona que es el límite que hay en la parte de Salta, donde da la vueltita, que hay un punto tripartito limita con, creo que es Paraguay y Bolivia, Exactamente. donde ahí yo iba con un grupo de odontólogos de medicina social, odontólogos, y éramos yo médico y dos alumnos, donde cuando se enteraron que había un médico en un lugar que para llegar son 3 horas de camino de tierra, que si llueve no entra nadie, es así de simple, empezó a venir gente para que atendiera a los chicos, sabían que yo era pediatra. Y ahí me encontré con que estaba yo solo con mi estetoscopio y nada más, y los medicamentos que habíamos llevado, y que yo ese paciente que lo veía no tenía ni, no voy a pedirle ni radiografía, ni laboratorio, ninguna otra cosa, y que no lo voy a volver a ver más. Tenía que hacer diagnóstico y tratamiento. Y la verdad que fue algo muy fuerte y que eso a mí me hizo un golpe grande en el tema de como profesional y también como docente, ¿no? Que es lo que siempre recalco yo cuando doy clases en la facultad. Bueno, para ir cerrando, quería agradecerles a todos la presencia. Vuelvo a repetir, Juan, la verdad que es un lujo tenerte. Y bueno, los quería invitar para nuestra próxima conferencia, que va a ser la sexta, el 27 de julio, donde vamos a presentar el tema virus respiratorio sincicial, comportamiento en pandemia y futuras vacunas. Quien va a estar es la doctora Lorena Tapia de Chile. Así que están todos invitados. Muchísimas Bueno, gracias. Muchísimas gracias. gracias.